Seguimos en el péndulo, ya estamos con el doctor Federico Espinosa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. También para la audiencia, muy bien y con ganas de compartir algunas cosas contigo. Sí, la charla que tuvimos ayer durante la expo de la Fiscalía, en realidad fue muy comentada por la cifra que usted dio acerca del costo de la corrupción dentro del sistema político. Es decir, los casos más emblemáticos, y usted hizo esa aclaración muy precisa, los casos más emblemáticos de corrupción suman unos 200 millones de guaraníes de perjuicio para el Estado. De dólares. De dólares, perdón. Sí. 200 millones de dólares de perjuicio para el Estado. Solamente los casos más emblemáticos. Habrá otros casos que seguramente sumará una cifra, no sé si igual, pero de todas formas, cuando usted dice emblemáticos, se refiere solamente a eso, porque después están todos los otros casos también importantes. ¿Por qué se da esta situación, doctor? Y es así, más de 200 millones. Sí, bueno, realmente nosotros, yo asumí en el año 2014, ¿verdad? La Fiscalía de Junta de Delito Económico y empezamos a ver las causas más grandes, las causas emblemáticas, ¿verdad? Y realmente sacamos 50 de las que tenemos, ¿verdad? Y en esas causas sí encontramos un perjuicio patrimonial de 200 millones de dólares al Estado, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de esas causas están imputadas, ¿verdad? Inclusive con la culminación ya de la etapa preparatoria, la etapa investigativa, en donde tenemos acusaciones y audiencias preliminares pendientes, ¿verdad? Y ese es el gran desafío, pasar ese obstáculo, ¿verdad? ¿Cuál es la realización de la audiencia preliminar para que eso pueda debatirse en un juicio oral y público, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta de que nosotros también con la Procuraduría General de la República tenemos un convenio, ¿verdad? En cuanto que si es que no se puede proceder al comiso en las causas penales, entonces una vez que la sentencia quede firme, entonces ellos inician el proceso de recuperación de activos también para el Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, Estos 50 casos, ¿de cuánto tiempo a esta parte estamos hablando? mira, Carlos, hay causas que inclusive están al borde de la prescripción, ¿verdad? Hay causas que algunos al borde de la prescripción, otras causas al borde de la extinción, y bueno, esa es una realidad, ¿verdad? Y dígame una cosa, ¿podemos tener un resumen de, por ejemplo, cuántos casos, en qué situación, cuántos están al borde de la extinción, y cuántos están al borde de la prescripción? Ustedes me imagino que tendrán todo eso, ¿no? Sí, Porque sería interesante que la gente se entere, doctor, de esos casos. ¿Cuáles son? sí. ¿Y por qué motivos? Bueno, hay una cuestión, y yo creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Cuando los abogados plantean una salida al proceso, realmente el Código Procesal Penal prevé algunas salidas para ciertos procesados y para ciertos casos, ¿verdad? Y nosotros mantenemos un criterio unificado en cuanto a eso, en qué casos otorgamos y en qué casos no, ¿verdad? Dependiendo de la reprochabilidad y también del marco penal, ¿verdad? Y hay veces en que cuando ellos no consiguen esa salida acordada directamente, hay algunos que manifiestan abiertamente Quiero devolver. la intención de dilatar el proceso. Y hay otros que no menciona expresamente, pero que sí lo hace, ¿verdad? Entonces, cuando el sistema se presta a ese juego es cuando no podemos avanzar, ¿verdad? Ahora, generalmente hay lesión de confianza. Generalmente son casos de lesión de confianza. En su mayoría. ¿Y cuánto es la pena máxima por lesión de confianza? Bueno, la pena máxima es el tipo base es de hasta 5 años, ¿verdad? El tipo base. Hasta 5 años. Hasta 5 años. Y La cantidad de plata que uno esquilme al Estado. No importa. Cinco años. En caso grave puede aumentarse hasta 8. Hasta 8, ¿verdad? Pero en casos graves. Pero el tipo base es hasta 5 años. Entonces es demasiado buen negocio robarle al Estado. Y bueno, esa es una cuestión, una decisión que tiene que pasar por justamente haciendo un análisis de cuál es el país que queremos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo creo que en base a toda la experiencia que estamos viviendo hasta ahora, entonces tendría que adoptarse una
una decisión en donde se tenga que endurecer las penas, ¿verdad? ¿Y cuánto de ese total de 200 millones, por hablar de esta cifra en 50 casos, normalmente cuánto es lo que recupera el Estado? Bueno, nosotros en el año 2014 hemos llegado a recuperar 20 millones de dólares, ¿verdad? El año pasado... ¿Pero de cuánto proceso en el 2014? ¿El total de los procesos cuánto de todos los procesos, incluyendo los procesos anteriores, ¿verdad? El año pasado, en el 2015, hemos logrado recuperar 21 millones de dólares, ¿verdad? Nosotros... es decir, el 10% de esto de lo que estamos hablando, de los 50 casos emblemáticos. Así mismo, sí. Por eso es importante, Carlos, nosotros, por ejemplo, tenemos una mecánica de trabajo con la gente de tributación, ¿verdad? En donde acordamos las acciones, los funcionarios ayudan muchísimo en la tarea investigativa también. Cuando ellos detectan, nos comunican, iniciamos el proceso. Y esa forma de trabajar estamos tratando de implementar con toda la... O sea, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos tratando de implementar con todas las instituciones, ¿verdad? Y estamos en eso. Hace poco hemos mantenido algunas reuniones, estamos previendo, le estamos solicitando a referentes a cada una de las instituciones para que nosotros podamos tener una persona, un enlace, ¿verdad? Y ir trabajando. La tarea no es fácil, ¿verdad? Y cada día tenemos que ir mejorando, buscando nuevas estrategias también, porque pasa que en el tema delictivo generalmente se utiliza una modalidad. ¿Cuál? ¿Verdad? No, y una modalidad Sí. para ciertos hechos, ¿verdad? Y eso cuando eso es detectado, entonces se aplican otras modalidades y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se deja de utilizar la modalidad anterior y se aplica otra modalidad y debemos ir detectando en cada uno de esos. Lógico. Por eso es Una importante. lucha de inteligencia también. Así mismo, y por eso es importante esa comunicación permanente con todas las entidades, ¿verdad? Y Bueno, a ver, se esquilma una gran cantidad de dinero público y se recupera el 10%. Sí. ¿Por qué motivos? Bueno, y justamente por lo que le dije, Carlos, generalmente estos dineros no dejan rastro, o sea, en la mayoría de los casos en los que pudimos rastrear se ha pedido embargo, algún tipo de bloqueo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no es así, ¿verdad? Y hay casos en donde en la causa principal se ha abierto también por lavado de dinero a los efectos de asegurar ciertos bienes que nosotros detectamos en algunos lugares. Ahora, doctora Espinosa, ¿cómo funciona todo el esquema de protección de estos casos que impide que ustedes lleguen a siquiera a una preliminar Sí. y mucho menos a un juicio oral y público y una condena? ¿Cómo opera el sistema de protección, y llámese sistema de protección, al sistema de justicia? Sí. ¿Cómo es el esquema? Porque usted me explicaba ayer al aire que empiezan a protestarse con sacar a jueces, sacar a camaristas, a sacar a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después se vuelve a recomenzar, después de que ya se sacó a todos, se vuelve a recomenzar y así in eternum. ¿Cómo funciona? Para que la gente lo entienda. Realmente hay una serie de maniobras que se realiza, ¿verdad? Y yo, a ver, como habíamos conversado ayer, ¿verdad? Sí. Para nosotros, quienes estamos adentro y vemos las dificultades con que se tropieza, realmente nosotros consideramos a la corrupción pública como un cáncer para el desarrollo, ¿verdad? Efectivamente es así. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando se habla de corrupción pública estamos hablando de menos escuelas, menos colegios, estamos hablando de menos salud, menos seguridad. O sea, menos calidad de vida. Menos calidad, claro. En síntesis, menos calidad de vida para la ciudadanía. O sea, la corrupción pública no suma, sino que resta, ¿verdad? Resta. Bueno, entonces, por eso como también te comenté y quiero reiterar un poco, es lo que yo sentí en aquel momento y sigo sintiendo en cada una de las actividades desarrolladas por los fiscales que están a mi cargo, ¿verdad? En un evento que tuvimos, entonces me vino en mente felicitarles realmente por el trabajo que realizan, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque finalmente tienen que tomar decisiones en donde las personas involucradas son personas importantes, ¿verdad? Con un nivel
político, económico, lo que sea importante. Entonces, el fiscal tiene ese coraje, el fiscal de delito económico y anticorrupción tiene ese coraje de señalarle a esa persona y de imputarle un hecho, ¿verdad? Ahora, y hay que diferenciar también de que la gran parte de la carga procesal penal recae en el fiscal. En un 70-80% Sí, recae en un fiscal. ¿Por qué? Porque el proceso tiene tres etapas: la etapa investigativa, la etapa intermedia y el juicio oral y público. La etapa investigativa es donde se colectan todas las informaciones. Y esas informaciones están a cargo del fiscal, colectar todas esas informaciones. Y esa es la carga más pesada, ¿verdad? Y eso asume el fiscal. Cuando el fiscal tiene los elementos para llevarle a esa persona procesada a un juicio oral y público, entonces presenta la acusación. Antes del juicio oral y público hay una etapa donde debe de depurarse ese proceso, ¿verdad? Para ver si todas las pruebas obtenidas fueron obtenidas de manera legal. Esa etapa se llama intermedia y es donde se realiza la audiencia preliminar para que posteriormente se haga el juicio oral y público. Es ahí cuando se tranca. ¿Por qué? ¿Cómo se tranca ahí? Bueno. ¿Cómo opera el sistema de justicia protegiendo a los delincuentes? ¿De qué manera? En primer lugar, lo más clásico es la recusación, ¿verdad? Eso es lo más clásico. O le recusa a todos los fiscales. Hay casos en donde... O se apartan los propios jueces. Ese es otro caso. Vamos a llegar a eso, ¿verdad? Sí. Generalmente, nosotros tuvimos casos en donde fueron recusados todos los fiscales de delito económico, por ejemplo, ¿verdad? En Ara. Ahí, sí, y en varias causas, ¿verdad? Sin que varios de los fiscales ni siquiera hayan intervenido, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, eso implica, ¿qué indica eso? De que se actúa de mala fe. Entonces, es ahí cuando el sistema debe de funcionar y sancionarle a ese tipo de profesionales que actúan de esa manera, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los clásicos. El otro de los clásicos es recusarle al juez. Sí. En el día de la audiencia, le recusan al juez, ¿verdad? Y esa es otra de las modalidades utilizadas, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso y del caso del cual me hablaste hace instante, ¿verdad? De Ara. De la financiera, sí. Ahí, fíjense, ese es el colmo, ese caso es el colmo. Eso procesalmente... A ver, explíquenos por qué es el colmo. No se puede, hasta ahora no encontramos la fórmula de destrabar. Bueno, el plazo de duración del procedimiento, la etapa preparatoria, el plazo ordinario es de 6 meses. Si dentro de los 6 meses aún faltan diligencias que practicar por la complejidad del caso, todo eso, el fiscal puede pedir una prórroga extraordinaria. Realmente el Código Procesal no habla de otros 6 meses más, sí, pero generalmente los jueces otorgan 6 meses más, ¿verdad? Bueno, el año pasado, cuando estaba expirando el plazo de 6 meses, porque el fiscal debe presentar esos 15 días antes de que expire el plazo, ¿verdad? 15 días hábiles. Los fiscales del caso plantearon esa prórroga extraordinaria. Fue en noviembre del año pasado. Estamos a casi un año. ¿Y todavía no se concedió? Hasta ahora. ¿Por qué? Pues la prórroga extraordinaria debe conceder la Cámara de Apelación. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando va para una Cámara, para que resuelva, se inhiben todos los miembros. Pasa a la siguiente pasa a la siguiente Cámara, se inhibe. Y así, recorrió todas las cámaras de capital. Todas las cámaras de capital, incluyendo la sala civil, ¿Y para qué hay jueces si no van a atender, en los juicios? Entonces, fue a Central, a San Lorenzo. Y el camarista de San Lorenzo, el primer camarista, impugna todas esas inhibiciones. Él impugna. Bueno, entonces, pasa a corte. La corte debe resolver cuál es la cámara que debe resolver el caso. Si hace o no hace lugar a la impugnación de este camarista. Y ahí debe resolver cuál. Ese es el primer paso. Y ni siquiera se integra la corte para que estudie quién va. ¿Y por qué no se integra la corte? Y porque... Otra vez la recusación. La misma cosa, la misma mecánica. Y hace un año. Entonces, ¿cuál es la implicancia de eso? De que el fiscal se encuentra atado de pies y manos. ¿Por qué? Pues cuando va a practicar alguna diligencia, viene el abogado y le dice, no, tu plazo de 6 meses ya expiró. Todavía el tribunal no se expidió con relación a tu prórroga extraordinaria. Y está ahí. Y para nosotros es un problema terrible. No, claro. Y no solamente eso está en juego, también hay recusaciones en la misma causa contra 3 fiscales,
que la Fiscalía General rechazó esas recusaciones que hace la defensa. Sí, confirmó a los fiscales. Confirmar a los fiscales. Sí. Rechaza la recusación, confirma a los fiscales y contra esa resolución de la Fiscalía General fue a una impugnación ante la Sala Penal de la Corte. Esa sala hasta ahora no está integrada. O sea, son dos cuestiones que deben resolverse. Y hasta ahora, ya hace cerca de un año, ¿verdad? Pero entonces todo el Código de Procedimientos Penales le da demasiado, procesales, le da demasiado alternativas a los chicaneros para que no se haga un juicio. Bueno, hay una cuestión. Yo no creo que sea tanto así. Las sanciones están previstas en el Código Procesal. ¿Quién es sancionado? Bueno, ese es otro ¿Y quién tema. tiene que sancionar a quién? Ese ya es otro tema. O sea, el problema pasa... No, pero cuéntenos, para que nosotros sepamos, Bueno. para que el ciudadano común sepa quién debe sancionar a quién. ¿Es la Corte? ¿Es la Cámara de Apelaciones? ¿Quién es? Pueden aplicar los jueces, pueden aplicar los camaristas o puede aplicar la misma Corte, ¿verdad? Inclusive pueden ser remitidas los antecedentes ante la superintendencia de la Corte. La actuación de Y la superintendencia de la Corte no puede actuar de oficio. Y habría... Si se da cuenta de todos estos detalles que está... Si está viendo el director de esa oficina, ese departamento del Poder Judicial, si está viendo el programa, no puede ser que mañana no tome cartas en el asunto. Y realmente, como te dije yo ayer, Carlos, es una gran deuda del sistema acá para con la ciudadanía, ¿verdad? Es una gran deuda para con la ciudadanía. Pero eso es, dígame una cosa, eso es producto de la corrupción. Allí hay plata corriendo para que se haga todo esto que usted está diciendo. Bueno, a ver, yo no podría afirmarte ese tipo de cosas, porque pues si fuera así, si yo tuviera algún elemento, tendría que estar obligado a abrir una causa penal, ¿verdad? Entonces, yo no podría sin tener esos elementos para hablar de eso, ¿verdad? Pero es altamente sospechosa toda la actitud de todos los jueces y de todos los magistrados. Altamente sospechosa. Y realmente es una situación que yo creo que la misma Corte tendría que tomar así como es, porque realmente es muy serio para él. ¿Por qué? Porque esto pone en peligro todo el sistema, ¿verdad? Y estamos hablando de un solo caso. Si yo te cuento de todos los casos, pero en la mayoría de los casos es así, ¿verdad? Se plantean cualquier tipo de dilaciones al solo efecto de evitar a que el proceso continúe, ¿verdad? ¿Después de cuántos años finalmente se fijó una fecha para Camilo Suárez, por ejemplo? Esa causa inclusive estamos hablando de años y años, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de años. Y por fin se pudo destrabar, ¿verdad? Y bueno, pero hay muchísimos casos de eso. Lastimosamente es así, es una gran deuda, yo considero que es una gran deuda del Poder Judicial en este caso. ¿Y cuáles son los casos más emblemáticos donde se reproduce el mismo esquema de protección? Porque este es un sistema de protección que funciona, doctor. Sí. ¿Cuáles son esos casos emblemáticos que usted recuerda? Algunos por lo menos. Y hay imputaciones que inclusive todavía no fue admitida porque no tiene juez. ¿Y cómo se presenta una imputación? ¿Cuál es el caso? ¿En qué caso es eso? Y el caso de la imputación contra el mismo ministro de la Corte, ¿verdad? Esa causa, ¿Contra Sindulfo Blanco? Sí, esa causa no tiene juez. ¿No tiene juez? No, esa causa no tiene juez. Pasa que ahí, a ver, va con el primer juez, se inhibe, va al siguiente, el siguiente juez impugna la inhibición del primero, anterior, sí. Entonces va y tiene que resolver la Cámara. ¿Quién es el juez competente? Y cuando llega a Cámara, la misma mecánica, se inhiben todas las cámaras, ¿verdad? Entonces, es la Corte la que debe resolver después cuál va a ser la Cámara que va a resolver quién va a ser el juez que definitivamente tiene que darse con la causa, ¿verdad? ¿Y todavía no se resolvió? Y estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 5 meses, ¿verdad? Y todavía esa causa no está admitida. O sea, formalmente todavía no se inició el proceso penal, ¿verdad? ¿Es en caso ¿del qué caso de Sindulfo Blanco es? Esa es la causa por prevaricato. Prevaricato. Sí. Así es. Imagínense ustedes, los máximos responsables de cuidarnos y a nuestros bienes se comportan de esa manera. ¿Cuál es la seguridad que existe? ¿Hay seguridad jurídica en Paraguay? Bueno, después de lo que me dijiste, si decís sí, doctor, no te voy a creer. No, pero realmente, yo tengo que hablarte con la verdad. Yo represento a una institución, el Ministerio Público. Estamos, seguramente tenemos de nuestras luces y nuestras sombras, ¿verdad?
Pero lo que sí yo te puedo afirmar de que gran parte de las causas que ingresan en UDEA, en delitos económicos, están con imputaciones, ¿verdad? Y lastimosamente tengo que admitirte de que la mayoría de las causas, no todas, la mayoría tiene pero serios inconvenientes para que progrese a partir de la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces ese es siempre el cuello de botella, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Nosotros como ciudadanos, es decir, como medio de comunicación, como periodistas, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para obligar a que la ley se cumpla simplemente? Así mismo, ¿verdad? Y mire, yo creo que cada quien tiene su rol específico, ¿verdad? Nosotros como fiscales tenemos nuestro rol constitucional de investigar un delito y de presentarle a un tribunal conforme a lo que nosotros hemos investigado, ¿verdad? Nosotros tampoco decimos, no, esa persona es culpable o es inocente. Lo que nosotros decimos es de que estas informaciones que colectamos son suficientes para que esto se debata en un juicio oral y público. Pues finalmente el juicio oral y público es una garantía para el ciudadano. Es una garantía para el ciudadano, ¿por qué? Porque ahí no se debate entre cuatro paredes, sino que se debate ante la gente, ante la opinión pública. De todas las oficinas que tiene la Fiscalía, ¿cuál es la que menos juicios públicos realiza? O sea, ¿la de delitos económicos? No, nosotros tenemos muchísimos casos, todos los días los fiscales están en juicios orales, ¿verdad? Así es por eso. Sí. Pero nosotros estamos hablando de causas emblemáticas, ¿verdad? Nosotros... por Cuando ejemplo, usted dice causa emblemática, ¿a qué se refiere? Me refiero a aquellas causas con un monto importante de dinero de por medio, ¿verdad? Que el Estado paraguayo fue y que el Estado paraguayo fue perjudicado, ¿verdad? Y que nos afecta a toda pero que afecta a las figuras públicas muy reconocidas. Claro, como en todos los casos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero qué impresionante. El caso más, uno de los casos grandes y muy emblemático para nosotros, por suerte pudimos destrabar y llevamos hasta juicio oral, fue el caso de Cajuy, ¿verdad? Por ahí se habla de millones y millones de dólares, más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Eso pudimos destrabar y por suerte los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero con una tenacidad única consiguieron la condena. Se dividió, el juicio se partió en dos porque una persona estaba enferma, hace poco se consiguió tener la condena de esa persona estando enferma. Y el gran desafío que tenemos ahora es extraditarle a la gente que quitaron la plata de Inglaterra, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y estamos ahí, en ese caso en particular, Victoria Acuña y Aldo Cantero están peleando a brazo partido con... Ahora, doctor, es apabullante lo que nos contás. Y es apabullante conocer cómo funciona el sistema de justicia para frustrarnos como ciudadanos y cómo los que nos deben proteger y cuidar desde el sistema de justicia terminan perjudicándonos por diversos factores. Pero es terrible. Más de 200 millones de dólares nos cuesta la corrupción en 50 casos emblemáticos. Solamente 50. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Doctor Espinosa, gracias por su presencia. Cuando guste. Vamos a una breve pausa. A la vuelta nos vamos hasta la casa de Gonzalo Quintana para analizar qué nos deja la clase política actualmente a nuestro país. A la vuelta.